Román Delgado es un analista internacional, profesor universitario, y creo que el tema de esta semana tiene que ser lo que fue el 11 de septiembre en los Estados Unidos y el renacer de un nuevo fenómeno del terrorismo internacional, en este caso de signo radical dentro del Islam, que ha cambiado toda la política mundial. Es utilizar la violencia con fines políticos y sin distinguir entre civiles y militares, con un daño inmenso como ocurrió precisamente en Nueva York. ¿Cuál es el criterio de un profesor universitario en esta materia? Bueno, primero, antes que todo, darte las gracias una vez más por este encuentro, este conversatorio en Brújula Internacional. Además que te felicito porque es un ejemplo para la juventud llegar a esa edad tan lúcido y activo. Es un ejemplo para nosotros todos. Fuiste alumno mío en la Cancillería. En la maestría del De Instituto de Derecho Estudios Internacional. Diplomáticos Pedro Gual, que fuiste mi profesor, más de 20 años ya de conocidos y un buen amigo. Gracias, Julio César. Con respecto a ese acto terrorista del 11 de septiembre del año 2001, que se van a cumplir el año que viene un cuarto de siglo, 25 años, porque con respecto a este año 2025 son 24 años. Tengo que catalogarlo de oprobioso, detestable, aborrecible, son las palabras mínimas que le puedo decir a ese acto. A todos nos afecta porque cada vez que montamos en un avión, ahora nosotros tenemos que quitarnos los zapatos, quitarnos las correas, quitar todos los metales, ponerlos en una cesta de plástico y pasarlo. Yo recuerdo cuando eso no estaba antes del 11 de septiembre. Y además el 11 de septiembre va a traer consecuencias sociopolíticas muy grandes en Estados Unidos y a nivel internacional muy duras, porque todos sabemos las consecuencias del 11 de septiembre del año 2001, que estaba gobernando George Bush hijo. No confundamos George Bush padre, que fue vicepresidente con Ronald Reagan, y que después va a suceder a Ronald Reagan en la candidatura esa con Michael Dukakis en el año 88, que él va a vencer a los demócratas, pero después va a ser derrotado por Bill Clinton. En las imágenes que está viendo precisamente en pantalla vemos lo que la humanidad contempló, el terrible accidente o incidente propio de la política internacional, sí, que no esperaba nadie, es un cisne negro, como dice Taleb. Totalmente. Mohamed Atta y un grupo de secuestradores. ¿No? A veces lo pone a uno a dudar, a pensar cómo el gobierno no se dio cuenta de estos que se estaban entrenando en Florida para ser pilotos. Como consecuencia de eso, como lo dije hace unos segundos, el gobierno de Estados Unidos crea ANSA, American National of Security para América, ANSA. Se crea ese sistema porque es para detectar esa situación de seguridad en Estados Unidos. Estados Unidos ya que quedó golpeado porque ese es el ataque terrorista más fuerte que ha sufrido en lo interno. O sea, 2 aviones, unas que derriban las torres gemelas del World Trade Center, quienes conocimos en Nueva York. Yo llegué a subir hasta arriba, a la antena que se cayó en el año 95. Que fue construido en 10 años y nadie creía que en 10 segundos iba a ocurrir esto con gasolina americana y con muchachos que estudiaron en la Universidad de Estados Unidos. Pero en febrero del año 1993 también hubo un atentado contra las Torres Gemelas desde los sótanos. Antes, sí. No, claro, con líquido y explosivo. No llegó a hacer el daño. Pero lo que pasó el 11 de septiembre es terrible. Además, también otro avión golpeó el Pentágono. Y otro avión que iba supuestamente para Washington, D.C., a uno de los objetivos. Entonces, ese avión, los pasajeros lucharon. Varios pasajeros lucharon y todos murieron, que se cayó el avión. Entonces, ahora, esto también es un rechazo en el mundo musulmán y árabe a esa política radical y extremista de Al-Qaeda y después del ISIS, ¿no? Sí. Bueno, es que lo de Al-Qaeda ya existía y ya se venían germinando con Osama Bin Laden. Recordemos bien que cuando la Unión Soviética invade Afganistán, la CIA va a ayudar a Osama Bin Laden. Eso está en internet. Y entonces había quedado una situación también con Irak muy pendiente. Las famosas madrazas donde enseñaban los talibanes, precisamente significa estudiante, ¿no? Estudiantes del Islam, sí, quienes hemos visto el Islam de cerca. Yo lo viví en Arabia Saudita, yo visité los lugares como Medina, la Meca, las universidades donde se imprimen todos los Coranes del mundo en diferentes idiomas. Eso lo sufraga el reinado de Arabia Saudita, el gobierno de Arabia Saudita. Además tiene dinero para eso. Pero con respecto al atentado terrorista, sí, bueno,
Es una situación que a nosotros nos queda como consecuencia muchas cosas. Cada vez que uno se monta en un avión, uno dice, cónchale, mira, como consecuencia, yo recuerdo eso siempre. Cada vez que quítese los zapatos, pongan la correa, pónganse esto, los bolígrafos, los metales. Porque yo llegué a volar, o llegamos a volar, yo llegué a volar con Viasa, con Panam, líneas que ya no existen, que quebraron. Entonces, uno se impresiona también de eso y lo pone a reflexionar. Ahora es interesante ver cómo evoluciona el mundo árabe frente a este terrorismo que después desafió a todas las monarquías y a las repúblicas del Medio Oriente. Sí, tú tocaste un tema de ISIS. ISIS es algo detestable, horroroso, lo combatió Rusia, lo combatió Estados Unidos también y hizo mucho daño, sobre todo en Siria, en el norte de Irak. Entonces, nosotros no podemos sino propagar la paz y estar en contra de esos. Y el mundo árabe, como tú lo has nombrado, muchos ya se han pronunciado en acuerdos de paz con Israel, con los acuerdos de Abraham, con el primer periodo, finalizando el primer periodo de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. Entonces, y también ya ha habido unos cambios, el mismo Arabia Saudita, o sea, y en otros países del Golfo, de la península arábiga. Ahora, el tema también del terrorismo golpeó en esa época en América Latina, en Argentina, el atentado contra el centro judío, ¿no? Pero estamos hablando de los años 90 sí, ya. antes, por eso, porque había una línea radical. Sí, claro. Totalmente. Eso fue ya en el 1994. Sí, previo a todo esto. Sí, claro, porque los atentados... Pero había expresiones de terrorismo en muchas partes del mundo. Sí, y además estaba la lucha, Vladimir Putin acababa de tomar el poder de la Federación Rusa. Chechenia, ¿no? Y estaba con los chechenos, que después, posteriormente, también cuando Estados Unidos está en Irak, en Afganistán, van a haber actos terroristas como el secuestro de los niños de Beslan en el teatro de Moscú. Horrible. Que Vladimir Putin actuó con mucha firmeza. Y Estados Unidos trabajaron juntos, compartiendo informaciones. Eso es lo que uno a ese nivel sí había mucho diálogo. Sí, había diálogo porque estaban luchando los dos contra el terrorismo. Tanto George Bush en ese momento, hijo en Estados Unidos, que era presidente, como Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Ahora, en este momento también hay expresiones de ese terrorismo en muchos estados árabes. En Siria vimos toda la situación de una guerra interna, aupada también por las grandes potencias, que es el problema del Medio Oriente. Sí, y no solamente, pero también acuérdate que viene la primavera árabe. Claro, es interesante esa mención. Porque la primavera árabe va a causar un cambio de gobiernos en varios países. Bueno. ¿Quién se iba a imaginar que un muchacho en Túnez, un estudiante que era extorsionado por la policía corrupta, ese pobre hombre, sí, ese pobre muchacho al estilo Bonzo se va a suicidar y se va a quemar? Y va a causar un efecto dominó. Pero el presidente Ben Ali se fue, Gaddafi cae. Y todos sabemos al final de Hosni Mubarak, que había sucedido a Anwar Sadat en Egipto, va a la cárcel. Que por cierto, Anwar Sadat va a ser asesinado precisamente por un fanático por haber firmado el Tratado de Paz en Camp David I con Israel. Pasó lo mismo con los judíos también, ¿no? Y los judíos pasaron lo mismo en noviembre de 1995, el 4 de noviembre, con Itzhak Rabin. Itzhak Rabin, cuando se firma el Tratado de Paz con Jordania, que está Bill Clinton, está el rey de Jordania, y está Itzhak Rabin. Premio Nobel los dos de la paz. Sí, claro. Al igual que con el primer tratado de Camp David también se reconoció. Ese es un tema que vamos a tocar, pero después de los permisos comerciales en la otra parte de la entrevista. Maravilloso. Sobre todo el Medio Oriente, que tú conoces muy bien. Totalmente. Yo conozco los países del Magreb y los del Medio Oriente. Ya regresamos. de la península arábiga. Donde nace el sol, Magreb y Marrakech. Ya venimos. Gracias.